de ciberseguridad. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Ciberseguridad. En esta ocasión nos acompaña mi queridísimo Gabriel Reyes. No sé si se acuerdan de él en un capítulo anterior, que es nuestro chileno, ya somos multiculturales. Ay, nos dijo que le gusta de México y que no. Pero el día de hoy traemos otro temita que a ustedes yo creo que les va a gustar mucho. Y el tema es inteligencia artificial en la ciberseguridad. Para empezar, pues ahora sí, preséntate, Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Reyes, aquí ingeniero de seguridad y de networking de Sigisa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante en boga que está actualmente, que es la inteligencia artificial. ¿Ya entramos? Sí, claro. Vale, entonces vamos a empezar con la primera pregunta y pues nos vamos por un sentido básico. ¿Qué es la inteligencia artificial, Gabriel? Ya, vamos a partir. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Entonces, ¿eso qué no es? O sea, más que todo porque todos tenemos eso del el paradigma de lo que muestran en la tele con respecto a, por ejemplo, no sé, estas películas de Terminator, que hay una inteligencia artificial que prácticamente quiere derrocar a la humanidad. La verdad que estamos bastante lejos, muy lejos de eso, así que tranquilos, no nos va a pasar nada. Aquí llega a ver nos tranquilizó porque los podcasts anteriores José con su mente de paranoia de que ya nos metieron el chip y todo ya. Si lo escucharon en No, o sea, episodios, bueno, quién sabe si nos metieron el chip o no. No, es que no quiero hacer drama y ya te dices, es que no sé. Aún no nos apagan, o sea, aún no nos mandan a apagar. Bueno, el tema es que, yendo directamente a lo que es inteligencia artificial, algo como bien global para poder definirlo sería tecnología, que puede ser robótica, cómputo, digamos, ordenadores, computación, que puede asimilar o ser semejante a la inteligencia humana. Es decir, que en el fondo pueden tener habilidades cognitivas como resolver problemas, tomar decisiones, en este caso, y poder interpretar patrones e información. Por ejemplo, nosotros tenemos los sentidos, en este caso la inteligencia artificial busca que en este caso las máquinas, la tecnología pueda acercarse a lo que es el raciocinio humano. De todo lo que o sea, principalmente como tú dices, ¿no? Guiado por patrones. Entonces, bueno, ya tenemos la definición de qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial. No claro, es Terminator. A grandes rasgos. No tenemos un chip. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo se clasifica o qué tipos de inteligencia artificial hay? O sea, digamos que si uno revisa como la documentación, pueden existir varias formas de clasificar la inteligencia artificial. Pero yo lo voy a indicar en cuatro dominios principales, okay. Que el primero se llama Purely Reactive o puramente reactivo, que por ejemplo tenemos una inteligencia artificial que no tiene datos previos, es decir, el algoritmo lo único que hace, por ejemplo, no sé, tienes un tablero de ajedrez y en este caso la inteligencia artificial logra determinar piezas y asimilar, no sé, tiene cuadros, recuadros, piezas negras y piezas blancas, pero no tiene información previa de instrucciones, solamente lo que ve en el escenario, digamos. En este caso, por eso se le dice como puramente reactivo. Okay. En el siguiente viene un término que se llama Little Memory, que es como entregarle cierta información. ¿Ya? Es que en este caso, por ejemplo, en base a información de eventos pasados, es decir, que yo al algoritmo de inteligencia artificial le entrego información, datos. Uh-huh. Entonces, con esos datos, él predice y genera, no sé, puede ser un robot que genere movimientos, como puede ser saltar obstáculos, o en este caso un algoritmo que pueda tomar predicciones en base a información que ya se le dio. Entonces, es simplemente, diría que en ese lugar estamos nosotros actualmente. Okay. Después viene otro que se llama Theory of Mind, que ya en el fondo se dice que la inteligencia artificial en ese punto puede captar emociones, que puede tomar decisiones racionales. Ese punto todavía no se va a llegar y de acuerdo a una documentación de allá de Estados Unidos se indica, de los científicos de Estados Unidos, que unos 10 o 20 años recién vamos a estar en ese tal vez llegando a ese nivel. Actualmente no, estamos en el Little Memory. Después viene un cuarto ítem que se llama como Self-Aware, donde en el fondo ahí ya se dice que
la inteligencia artificial en el fondo es un ente que tiene conciencia de sí mismo. Ya prácticamente sería como un ser humano que en el fondo es consciente de sí, pues tiene todas las capacidades cognitivas. Pero actualmente estamos, como te decía, en el Lilith Memory, donde en el fondo yo le entrego cierta información, digamos, para que él pueda tomar decisiones, esta inteligencia artificial. De ahí, si nosotros nos vamos, porque también lo más probable que haya surgido el término por ahí de Machine Learning. Ah, sí. Eso, bueno, digamos, va muy orientado digamos que está la inteligencia artificial, Uh-huh. y Machine Learning vendría siendo un dominio dentro de lo que es inteligencia artificial. Claro, que es como conocimiento o en el fondo aprendizaje automático o autónomo, que en este caso vendría siendo lo que es Machine Learning. Después está Deep Learning, que en el fondo va más orientado a redes como neuronales, donde hay una conexión tipo lo que pasa similar en el cerebro. al cerebro, ¿no? Exactamente. Entonces van intercambiando información y en el fondo ya son algoritmos mucho más avanzados de inteligencia artificial. Lo que hoy en día está en boga es el tema de Machine Learning, en el fondo de que yo tengo un algoritmo, o sea, un algoritmo que se diferencia de, bueno, para que entienda algoritmo, en el fondo son una cantidad de instrucciones o detalles que son programados por informáticos o científicos del área de tecnologías. En el fondo lo que diferencia del tradicional, que el tradicional hay una estructura un poco más explícita. Yo tengo que indicarle exactamente qué hacer y qué salida, y que va a obtener cierta información de resultado. Cambio con lo que es inteligencia artificial, o en este caso Machine Learning, yo tengo en este caso un algoritmo de Machine Learning que yo le entrego información y él es capaz de poder tomar, en base a esa información, poder entender los patrones de esa cantidad de datos, que pueden ser datos estructurales y no estructurales, y poder, como decía, predecir ciertas, en este caso, situaciones que van a ocurrir, pero netamente basado en el algoritmo. O sea, el algoritmo va tomando prácticamente como si tomara, vamos a decirlo de un término, una cierta vida, y pudiera entender y tomar decisiones, generar nuevos patrones y poder incluso recrear sus propias funciones para mejorarlas. Entonces, ¿puedes dar como un ejemplo de esta inteligencia artificial? Como qué sería, no sé, aquí dentro de la parte de la ciberseguridad o en general, ¿no? O sea, por ejemplo, en general, lo que es inteligencia artificial o cómo se está utilizando hoy en día en tecnología, por ejemplo, Machine Learning, no sé, tú buscas en Google y Google te genera recomendaciones en base a tus búsquedas. Por ahí por debajo está corriendo, digamos, ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Por tu comportamiento de búsqueda, ¿no? Exacto, Así comportamiento de búsqueda en base a las cookies que tú dejas, que son los rastros que quedan cuando tú visitas algún sitio. Ya también tienes, por ejemplo, lo que es Waze, esta aplicación para la navegación, o sea, para digamos, el manejo, y en el fondo también se alimenta de un algoritmo de inteligencia artificial y va compartiendo lo que es la información en tiempo real. Sí, ahorita dices del Waze, bueno, yo utilizo mucho Waze, y lo que siempre me doy cuenta es que ya también registró mucho mis movimientos, y a pesar de que yo tengo registrado que tal lugar es mi casa o que tal lugar es mi trabajo, él ya lo registró tanto, de tal manera que sabe que cuando yo llego aquí es trabajo. Inclusive me dice, ¿te vas a dirigir a Sigisa o ya vas de regreso a casa? Y ya, o sea, tiene exactamente cuál es mi casa, cuál es mi trabajo, y yo sin registrar nada, o sea, con los puros movimientos que hago. Claro, exactamente, porque va entendiendo que tú te mueves de un punto A a un punto B, y a la vez, bueno, después de un punto B a un punto C, pero entonces va sacando en conclusión la frecuencia con la que tú visitas esos lugares. Y el tiempo que te quedas, ¿no? Exacto. Porque igual, a lo mejor ya pagaste el Waze y ya desde que otra vez lo vuelves a aprender, no sé, ya pasaron 8 horas y dice, entonces es su trabajo. Y ya después de aquí no se conecta hasta el siguiente día, entonces quiere decir que es su casa. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras aplicaciones, digamos, de uso más común vendría siendo Siri, esta asistente que tiene los equipamientos de Apple? Sí, Alexa, Cortana. Exacto, sí, Cortana, bueno, por temas de juego, Cortana es mi favorita. Sí. Yo quiero una Alexa, no sé. Claro, Alexa del tema de Amazon, ¿no? Sí, no sé. Como que me cae bien. Por ejemplo, también hoy en día hay muchos sitios que tienen, por ejemplo, no sé, sitios como Telmex, donde en el fondo tienen que estar atendiendo a una gran cantidad de usuarios, y mucho más ahora con el mundo que estamos viviendo ahora de COVID y teletrabajo.
y obviamente una saturación que hay, obvio, de los temas del uso de Internet. Entonces hay un tipo botnet que tú en el fondo tú le indicas qué problema tienes y te va dando posibles soluciones y va registrando, va tratando de interpretar lo que tú escribes. O sea, en el fondo eso va a ir mejorando cada vez mucho más. Pero esos bots también se ven en ciertas tiendas o en páginas de ¿Qué soporte son las técnico. partes de bots, no? Claro, por debajo hay un robot que en el fondo va interpretando lo que tú escribes en el chat. Pero tú tienes que ponerle, bueno, atrás de sus bots la parte de cómo contestar, ¿no? Claro, Los exacto. códigos, porque nosotros tenemos bots y bueno, yo manejo mucho la parte de bots aquí en la parte de Sigiza y pues yo tengo que dar los comandos, pero antes de eso pues yo tengo que ver anteriormente todo lo que las personas que quisieron comunicar o se quisieron comunicar o las dudas, respuestas, claro. Y ya ahí yo tengo que hacerlo diferente de cómo va. Sí, o sea, en el fondo, digamos, cuando esa tecnología más avanzada que va orientado por detrás con inteligencia artificial, en el fondo haría que tú no tengas que prácticamente generar esos comandos, sino que directamente el chat, en base a inteligencia artificial, ya interprete la información. Ya interpreto yo no tengo que interpretar, ya no tengo que estar ahí a ver, analizar. O sea, claro, porque tú actualmente le tienes que decir, cuando me digan esto, yo digo esto. Entonces hay una respuesta así como decía yo, de los algoritmos tradicionales de programación. En cambio, con la inteligencia artificial, en el fondo, tú tienes un pool de información, tú ya le entregaste, no sé, el diccionario al chat. Y tú hazlo. Claro, en el fondo, o sea, obviamente que siempre va a haber algo que hay que customizar y hay que, digamos, ajustar. Pero en el fondo va basado en eso, que el algoritmo en el fondo puede interpretar lo que es el dialecto humano. Ahí ya está en el fondo acercándose a lo que es nuestras habilidades comunicacionales y cognitivas. Así es. También, bueno, más bien esa es como una opinión. ¿Qué opinas tú? No sé si escuchaste del famoso caso de Facebook que hizo como sus bots y que empezaron a hablar uno entre ellos y empezaron a hacer su propio lenguaje que los tuvieron que apagar. Ah, ya, sí, bueno, vi esa... ¿Qué tal? O sea, a mí sí me dio como miedito. Sí, bueno, eso es la aclaración que yo había hecho, digamos, al principio con respecto a lo de estas películas y así. Pero claro, o sea... A ver, yo siempre pienso que empresas tan grandes como Facebook, Google, no sé, IBM, en el fondo nos muestran una pincelada de tecnología que ellos ya... Porque yo cuando hablo a nivel productivo, yo lo que está hoy en el mercado, pero eso son netamente investigaciones privadas. Tienen como ya un análisis, una investigación. Claro, ya están de seguro sacándole provecho al equipamiento de tecnología cuántica y a la vez también obviamente lo que es el Big Data y a la vez esta inteligencia artificial. Claro que esa inteligencia artificial lo que hicieron fue generar su propio lenguaje para que en el fondo el ser humano no pudiera ver lo que ellos estaban conversando. Sí, prácticamente es como crearon su propio dialecto, su propio idioma y en el fondo era como que era su propio método de seguridad, entonces conversaban entre ellos, sí, los tuvieron que apagar. No. Pero eso es lo que nos contaron, claro, si uno se pone a pensar. Sí. Bueno, si uno dice sí, en el fondo todo el que tiene Facebook, Instagram, todas esas cosas, o sea, bueno, para que vamos a decir que no estamos siendo, no sé si controlado la respuesta, pero sí, en el fondo todos nuestros datos están siendo utilizados. Sí, así es. Comportamiento, en el fondo. Todo tu comportamiento digital. Claro, tu comportamiento digital que de aquí a unos años mucho, o sea, bueno, ya se ve, pero va a ser mucho más, va a ser una identidad digital que va a ser completamente relevante, ya sea en temas, no sé, de vida laboral, educacional, social, porque ahí prácticamente para muchos está todo. Para muchos, no digo que para todos, en el fondo hay gente que igual vive al margen de ello, pero después yo creo que no se va a poder, porque prácticamente tú vas a tener que tener tu propia identidad digital y eso después te va a servir para, no sé, pasaporte para ir a otro país, temas de medicina, acceso a la educación y ese tipo de cosas. Sí, perfecto. También ahorita como está la parte de las firmas digitales, está la parte de pues los datos biométricos, todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Pero ahora vamos a centrarnos ya, ahora sí, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Claro. Cuéntanos, Gabriel. Sí, claro, o sea, en el fondo esto fue como una introducción, sí, ¿no? La introducción. ¿Cómo hacen match la inteligencia artificial y la ciberseguridad? O sea, si uno se pone a pensar en el fondo la capacidad que tienen estos algoritmos de poder hacer un poco más la vida más sencilla, también hay que ver que los temas de ciberseguridad los podríamos dividir entre tres aristas. En este caso la inteligencia artificial o digamos el machine learning y el deep learning,
que potencie lo que son las medidas de seguridad, de prevención y detección. Por otro lado, también las medidas de los ataques, es decir, pues, o sea, digamos, de la gente que en el fondo son hackers tipo Red Team, pero no hackers que en el fondo están haciendo, digamos, maldades, digamos, de sombrero negro, sino que en el fondo de sombrero blanco, de hacking ético. Entonces, por un lado, tenemos la mejora de lo que son la parte de detección y identificación de amenazas, por el lado de mejorar la forma de ataque, que obviamente puede ser utilizada por inescrupulosos, y eso es en el fondo lo que hay que balancear. Y por otro lado, la misma ciberseguridad de los algoritmos de inteligencia artificial, porque en el fondo si te mueven ahí un algoritmo, porque los algoritmos igual viven en el actual cómputo, en los actuales frameworks, en los actuales servidores y lo que es Big Data, entonces también hay que tener cuidado qué tan dependiente me hago con el tema este de la inteligencia artificial. Ya, pero entrando en materia, pensando en lo que es, por ejemplo, detección e identificación, sin nombrar ninguna marca en particular. EDR. Claro, EDR o Los lo que EDR, bueno, es que es uno de, bueno, ahorita de los famosos hablando de inteligencia artificial, nosotros que tenemos la parte del EDR, cuando me pongo a estudiar sobre la parte de EDR, claro, hablamos mucho sobre la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que es que analiza, investiga, inclusive hasta responde, ¿no? Sí, claro, porque en el fondo el EDR, digamos, es como el tema del endpoint. Viene a mejorar mucho más lo que es utilizando algoritmos de Machine Learning, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace? Hoy en día, o las formas tradicionales que habían anteriormente, se basaban normalmente en firmas, o digamos una etiqueta, un label que tenía cierto comportamiento, cierto archivo, cierto ataque, y luego había una firma que decía ya, cuando se repita esto. Hoy en día lo que se necesita es medir el comportamiento. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos el endpoint, llega un archivo que puede ser un archivo que puede empezar a generar lo que es un ransomware o otro tipo digamos, de maldad, de ataque. Y la idea es que el EDR, acompañado con lo que es Machine Learning, puede, en este caso, detectar el archivo, ver qué comportamiento tiene el archivo, y eso, digamos, no sé, lo envía a un sandboxing, que en el fondo son servidores que te entregan o que generan los proveedores para poder probar, en este caso, que el comportamiento de ese archivo se abre, no sé, ese archivo se conecta a una IP pública, aparte te genera un cambio en el registro, aparte quiere abrir un archivo de texto y así. Entonces, todo ese comportamiento en el fondo lo que viene a ayudar el Machine Learning que sea mucho más rápido, mucho más eficaz, y a la vez reducir lo que son los falsos positivos. Porque hoy en día el gran dolor de cabeza de muchas herramientas es los falsos positivos y la poca interoperabilidad entre digamos, las mismas soluciones. Por eso igual ahora es importante contar con soluciones que digamos, por decirlo así, que hablen entre ellas, que se integren. Ya no basta simplemente con el típico firewall en el borde, ya eso ya es tema del pasado. Hoy en día el tema es como una pieza base, ¿no? Claro, es una pieza importante, pero en el fondo también ahora se acerca más a lo que es el endpoint y a la vez lo que es el tema cloud. Hoy el tema cloud en el fondo ya, quizás no todas las empresas, pero la mayoría de las empresas ya tienen sus correos en Office 365, Gmail, entonces el tema de cloud es importante. Bueno, volviendo a eso, entonces lo que potencian los algoritmos de Machine Learning es que todos esos, en el fondo, todas esas identificaciones sean mucho más rápidas, con una mejor performance, y a la vez que puedan, digamos, alimentarse de una mayor cantidad de fuentes que indiquen, no sé, por ejemplo, esa IP es maliciosa. Ese archivo ya se vio en tal región, porque yo puedo estar, no sé, en México, en Argentina, en Chile, pero ese archivo ya se abrió uno similar con ciertas características en Rusia o, no sé, en Holanda, en otro lugar. Entonces, como se dice, gran lago de información, lo que hace que el algoritmo Machine Learning lo único que diga, ok, puedo predecir que cumple con tales condiciones, y en el fondo declaro que este archivo es benigno. Lo otro también, para potenciarlo, el otro gran dolor de cabeza, que son las amenazas día cero, es decir, amenazas nuevas. Zero Trust. Claro, exacto. O sea, bueno, el Zero Trust, el concepto de confiabilidad cero, pero claro, la de día cero, que en el fondo son nuevas vulnerabilidades que ya tienen software que no fueron, digamos, vistas y fueron encontradas por hacker o por alguna otra persona. Entonces esas son explotadas. Entonces la idea es que cuando venga un día cero,
ya mis nuevas, digamos, herramientas de temas de ciberseguridad, por no dar ningún nombre, pero claro, un EDR, un firewall que esté potenciado, una infraestructura, por ejemplo, de Casby, que es un broker de conexiones hacia el cloud, y lo que el entorno SD-WAN y SASE, que ellos puedan en el fondo, cuando pase cierto tipo de conexiones, ya le avisaron, digamos, ya le avisaron al endpoint, y el endpoint se basa directamente digamos, de la misma base de datos del proveedor X, donde él ya pueda tomar decisiones. Viéndolo desde un punto como de vista, hoy en día yo creo que están utilizando mucho más Machine Learning los atacantes, que están sacándole mayor provecho que hoy en día la seguridad local. Las propias empresas, ajá, sí, es lo que también estaba leyendo, de que ya ahorita los ciberdelincuentes y todos los hackers están utilizando mucho el Machine Learning, toda la parte de inteligencia artificial para tener ataques masivos y más rápidos. Dije, ya va a venir una guerra. Bueno, una guerra digital, vamos a ponerlo así. Bueno, hoy en día en el fondo el clima de guerra digital, eso ya se vive. O sea, en el fondo, si tú hay unas aplicaciones que uno ve por internet que te muestran, por ejemplo, en tiempo real los ataques, y son prácticamente, están, o sea, en tiempo real todo el tiempo, en segundos, que Estados Unidos, Rusia y así. En el fondo los temas como digitales son, bueno, en el fondo, por eso en el fondo se entiende que hoy en día la parte digital para un país es una infraestructura crítica. Antes no se conocía, o sea, la infraestructura crítica era las comunicaciones, el tema en este caso los suministros de luz y así, y hoy en día la parte tecnológica pasa a ser importante. Entonces, lo que es los atacantes, porque, por ejemplo, en ataques, si detectan, no sé, en tiempo real, que, no sé, se conectaron 50 firewall de tal marca al mundo, digamos. Uh-huh. Entonces, con ellos ya saben dónde redirigirse exactamente sus ataques, y ya le saben las vulnerabilidades, y en el fondo lo que hacen es ser más eficientes en sus ataques. Y es por eso que en el fondo a nivel de defensas también hay que ir como equiparando. Sí, hay que ir como metiéndole más... ¿cómo se dice? Moverle ya las tuercas para seguir apretando más, ¿no? Porque eso sí es una parte súper importante. Pero no sé, o sea, yo sinceramente apenas estoy viendo como esta parte de la guerra digital, vamos a llamarlo, en la parte de ciberseguridad, hackers contra blancos contra negros. Pero yo creo que eso sí viene desde antaño, pero ahorita está más sonado. No sé si soy yo, pero es lo que más suena ahorita. No sé si por la pandemia, que casi se vino a mover como un 90% digital nuestra vida aproximadamente, por eso lo escuchamos más. Sí, o sea, en el fondo lo que pasa es que con esto de la pandemia ya se empezó a tomar la importancia de lo que era la ciberseguridad, de lo que era en el fondo la digitalización de la empresa, y obviamente que antes de dar el paso de digitalizar tu empresa también tiene que ir de la mano con la parte de infraestructura tecnológica, y en este caso la ciberseguridad. Entonces sí, hoy en día digamos, está muy, digamos, de moda a nivel marketinero, y a la vez la importancia, porque cada vez crecen más los hackeos, porque las personas están en sus casas con sus laptops. Antes estaban en la oficina y en el fondo sí había mayor protección pensando en el resguardo de la oficina. Sí. Ahora que esos usuarios están algo más aislados, en el fondo la idea es no tenerlos aislados y ser parte. Por eso en el fondo se dice que ya el perímetro, que es donde hay el firewall, se perdió, porque ya se abrió muchas aristas, porque tengo un usuario conectado también en diferentes partes territoriales, ya pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, por eso un buen endpoint, y en el fondo, aparte de un endpoint, en el fondo saber qué está haciendo ese usuario, que en el fondo simplemente puede acceder a las aplicaciones corporativas y así. Y bueno, como decía, el Machine Learning también hay que entender que, como está dentro de un equipo de cómputo, está dentro de los actuales servidores, también hay que tener el resguardo de seguridad que tengamos también cuando se implemente, más allá de los temas de ciberseguridad tal vez, de lo que es la ciberseguridad orientada a la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, alguien te puede mover por decirlo así de una forma, una pieza en el algoritmo, y en vez de detectar, 100% de amenaza o un 99%, te mueve el algoritmo y te deja entrar casi todo tu hueco ahí, ¿no? Claro, porque imagínate una vulnerabilidad en un firewall que sea justo del algoritmo de
de Machine Learning que detecta, no sé, el tráfico anómalo de justo IPs maliciosas que estén generando, no sé, ransomware. Entonces ya encontraste una evasión y obviamente los hackers ya están potenciando el uso de Machine Learning para los ataques, entonces va a ser ahí mucho más abren fácil. ese hueco, abren esa vulnerabilidad para ellos. Eso por darle un ejemplo así como bastante como global y simple, pero puede ser. Entonces, bueno, en resumen, hoy en día está muy en boga lo que es la utilización de Machine Learning y lo más importante es que en el fondo lo que nos ayuda es en base, no sé, a información previa que nosotros le entreguemos al algoritmo, él pueda ser capaz de tomar decisiones, en el fondo detectar de una mejor forma, menos falsos positivos, mejorar los tiempos de respuesta, porque, no sé, X marca que lo hacía en un día o en 30 minutos, ahora lo hacen en tiempo real ciertas detecciones, como puede ser mira, el típico módulo que tienen la mayoría de los firewalls es de filtro de contenido web. La mayoría lo tiene, por no nombrar exactamente una marca. Lo que hace es revisan la URL y en el fondo la ven y la categorizan, pero si hay una URL nueva siempre está el paciente cero. Entonces el paciente cero es el que en el fondo se va a conectar a esa URL y después van a detectar que en este caso es malicioso. Entonces ahora con la ayuda de Machine Learning, en el fondo te ayuda a detectar que esa amenaza, digamos, del paciente cero pueda ser detectada y se ve el comportamiento de esa URL. Entonces como se bloquea joven, en línea. Le dicen a la URL, ¿no? Joven, pásale por acá, vamos a checarlo. Claro, exactamente. Y sí. no, pues ya, ¿no sabes qué? Tú sí estás bien mal. Sí, o sea, en el fondo ahí se bloquea porque, no sé, como te decía, se categoriza la información y a la vez esa es la parte como simple y que funciona como tradicionalmente. En cambio, con algoritmos de Machine Learning en línea, en el fondo se puede detectar exactamente si hay no sé, una anomalía y se genera más que una firma, sino que en base al comportamiento se realizan los bloqueos. Como si todos son por comportamientos, patrones. Y como te dices, ¿no? Ya tener un firewall sí es una base de tu ciberseguridad o de tu seguridad informática, pero pues al final ya está todo interconectado y pues tenemos que proteger cada una de las cosas, no integrar una solución a la otra solución a la otra solución para que ya esté así como sea todo tu campo protegido. Claro, o sea, por ejemplo, hay unas herramientas que se llaman SIEM, que en el fondo lo que son como un syslog potenciado, que lo que hacen es correlacionar eventos. En el fondo son algoritmos que también se potencian con lo que es Machine Learning. Y por ejemplo, tú tienes tu red y actualmente nos envías los logs de los switches, de los routers, de ciertos servidores y de tu firewall. Hoy en día hay que sumar las conexiones de igual, las conexiones VPN sitio a sitio, las conexiones VPN con tus proveedores también, y lo que ahora el tema cloud. Entonces todo eso llevarlo a lo que es las infraestructuras tradicionales, yo creo que cada vez vamos a ir acercándonos mucho más rápido a lo que es cloud, porque necesitamos como un punto central y no tener muchas, como se dice, muchas pantallitas con dashboard y en el fondo perder mucho tiempo a la hora de interpretarlo. Es por eso que el Machine Learning viene a ayudar a que el analista o la gente, los ingenieros de seguridad se enfoquen en tareas tal vez más críticas y más importantes y que esto, la automatización, dejárselo al Machine Learning. También hay ciertas marcas de orquestadores, entonces un orquestador de seguridad lo que permite en el fondo que, no sé, generar la típica regla de bloqueo, generar no sé, trabajo repetitivo y que lo haga esa herramienta de orquestación. Vale, pues está bien chido todo eso. Y pues recuerden, ¿les sacan dinero o los convierten en dinero? Ah, yo soy una amarillista, ¿no? Necesito mi periódico. ¿Algo más que quisieras agregar, Gabriel, antes de terminar este episodio? No, o sea, principalmente que la verdad que el plus del Machine Learning, que es un tema que hoy en día está pegando mucho, entender que no vamos a llegar a eso aún, que quedan 10 a 20 años más o menos, de acuerdo sí. a un documento por allá de científicos de Estados Unidos, a que en el fondo la inteligencia artificial prácticamente se asemeje mucho a lo que es el comportamiento netamente del ser humano, pero sí hay similitudes. O sea, quiero detallar otro caso, por ejemplo, porque en verdad esto una aclaración, esto de la inteligencia artificial no es un tema nuevo, es un tema que está ahora en boga, pero no es un tema nuevo, es un tema antiguo. Lo que pasa es que hoy en día, como tenemos el Big Data, tenemos la capacidad de poder procesar
una gran cantidad de información estructurada y no estructurada. Hablamos de estructurada, típica base de datos, información, y a la vez no estructurada, que puede ser de correo, del TikTok, del Facebook, de muchos tipos, sí, de muchas fuentes de información. Entonces, hoy en día está como el escenario ideal donde la inteligencia artificial está tomando un plus importante, y a la vez, bueno, algoritmos, la cantidad de datos que hay digamos, en el mundo para poder ser correlacionado, y a la vez las velocidades de internet, o las velocidades que están cada vez creciendo. Ahora con el tema del 5G y después el futuro 6G, obviamente el celular también va a estar conectado en tiempo real prácticamente, bueno, como hoy en día, pero se suma a lo que son los equipos de IoT, o ¿cómo se llama?, de Internet de las Cosas. Yo no sé por qué, pero le digo lot. Siempre la I la confundo con la L, no sé por qué. Y yo lot. La not. Yo lot. Y me dice, ¿qué es la primera sigla? Yo, y es internet. Dice, entonces, ¿por qué le dices lot? Y yo, lot. Y ahí va a tener que haber una capa adicional también de seguridad, obviamente, para poder, en este caso, diferenciar y entender las conexiones que vienen de estos equipos, y estos equipos también van a estar enviando información, y después va a ser crítico que no sé, haya un refrigerador que esté conectado a internet, que esté regulando la temperatura, no sé, la electricidad del hogar. Que te paguen la luz. Claro, que te apaguen la luz, o lo bueno, ahora vas a ver que es un hackeo, y no que te te vienen a tirar las patas, como de los pies. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, una empresa bastante grande, conocida, lo voy a decir, Microsoft, que todos tenemos equipamiento de Windows. Lo que ellos también potenciaron, y utilizando una cierta herramienta, podían predecir, por ejemplo, un comportamiento anómalo de si tú normalmente, por ejemplo, te conectas al correo o a alguna aplicación, y siempre lo haces en este caso de la oficina, de ciertas ciudades, de cierta, digamos, geolocalización. Si después viene una conexión en África, o sea, a no ser que tú te hayas ido de vacaciones o algo así, en el fondo es anómalo. Entonces ahí también se aplican ciertas como capacidades de lo que es inteligencia artificial o machine learning, para más que todo en el fondo procesar y sacar algún tipo de veredicto, entendiendo que eso es un comportamiento no normal. De hecho, Chrome también, o el Gmail, cuando tú te logueas desde otra dirección, también te pregunta. Sí, me acuerdo que me manda como una alerta que dice, alguien intentó entrar a tu correo, ¿no? O claro, alguien intentó entrar a tu cuenta. Y dice, ¿eres tú? Y te pone una geolocalización. Pero bueno, a mí que me ha pasado nunca, así como que yo estoy como a unos 30 kilómetros de ahí, o sea, no le da tan exacta, pero digo, bueno, está bien. Sí, claro, todas esas cosas se van a ir mejorando en el fondo después con el tema del 5G, y que sea mucho más preciso lo que el GPS y de entregar la información. O netamente la salida de internet está haciendo por otro lugar. Qué chido, imagínate si tu exnovio te quiere stalkear. O bueno, o se quieren meter a tu correo, a tu Facebook, lo que sea, y trata de entrar a tu cuenta, y ya con esa parte te dice, desde aquí viene tu... Claro, de ahí viene la conexión. La conexión, ¿no? Y tú, ay, joder. Bueno, ahí volvemos a lo que es el multifactor de autenticación. Esas aplicaciones lo permiten, y en el fondo él puede tener la contraseña, pero después él va a llegar la notificación a un celular, y ahí genera algún tipo de ping o token, y te permite acceder. LinkedIn también lo tiene, o LinkedIn, ¿cómo era? LinkedIn. Eso en general. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé, tú dime. Yo voy a empezar como los memes. No sé, tú dime. No sé, tú dime. No, yo creo que dimos un repaso global de lo que es netamente la inteligencia artificial, cómo se suma lo que es la parte de ciberseguridad, y un par o varios ejemplos en el fondo de cómo potencian los actuales procesos y servicios en este caso de detección y tareas entre comillas rudimentarias, que pueden ser orquestadas, y a la vez como también los ciberdelincuentes están haciendo uso de este tipo de algoritmos. Sí. Un consejo que les quieras dar a tus compadres de sistemas, tus colegas de la parte de sistemas, de ciberseguridad, que ahora sí que estamos esta parte de tecnologías. Bueno, Machine Learning digamos es el presente y futuro, pero también hay que entender que nunca tenemos que perder la parte de especializarnos y mantener digamos vivos en la parte teórica y práctica.
Para mí eso es súper importante en lo personal, el equilibrio entre la teoría y la práctica. Siempre ha sido así. Sí. Yo apoyo esa emoción con toda violencia. Bueno, hasta aquí ya es nuestro último episodio. No es el último del último. O sea, es el último episodio de esa primera temporada, que consta creo que ya de 13 a 16 capítulos, no recuerdo bien. Pero bueno, ya terminamos esta primera temporada. Nos vamos para nuestra segunda temporada. Ya la siguiente semana sale. Terminamos esta primera temporada con Gabriel, que por cierto la andaba correteando. No es cierto. Da pillando ahí. Sí, ¿ya dónde está? Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden encontrar en LinkedIn como Sigisa. Ya ahora no tenemos nuestra tienda de e-commerce. Ya la cerramos y pues todo también esas licencias, pero las van a seguir viendo en nuestra página de sigisa.mx. Ahí podrán ver lo que estaba en Sisagi, la tienda de e-commerce, y pues igual todos nuestros servicios. Ya pronto también traemos otra modalidad, otro servicio, que es la parte de firmas electrónicas para... Ahora sí que también de la parte de la ciberseguridad también entran las nuevas de las firmas electrónicas, y pues también por ahí se tiene que asegurar. Entonces ya próximamente también estaremos hablando de estos temas. Y pues me toca agradecerte, Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos, hablarnos de este tema, de que pues como tú dices, no es el presente y es el futuro, y pues ya estamos aquí. Entonces, por mí, muchísimas gracias. Gracias me por encantó escucharme. terminar esta primera temporada contigo. Y pues nos vemos ya en la segunda temporada con nuevos temas. Ok, nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego, gracias.